Mesa de análisis. Bueno, Ana Lilia, tú que conoces esta historia como pocas, buenos días y bienvenida. ¿Qué te parece? Buen día, Carmen, buen día al auditorio. Discúlpenme que estoy anonadada con las expresiones del abogado. Naturalmente defenderá a Rosario Robles, bueno, para eso le pagan. Ajá, es su papel, pero primero, como ciudadana, como mexicana, me resulta indignante el escuchar el que uno de los argumentos que al parecer se van a plantear es que el dinero que se dilapidó, no sabemos a qué manos fue a parar, pues no representaban nada. Bueno, esto es un primer dato que me indigna porque, bueno, planteemos ¿para qué estaba ese dinero? ¿Cuál es la función de la Secretaría de Desarrollo Social sobre todo? Rosario Robles tenía a su cargo una de las secretarías más importantes de este país porque esa secretaría tiene el objetivo de planear, coordinar, evaluar la política en desarrollo social, sobre todo la destinada a los grupos más vulnerables de este país. Y cada peso que no se gastó apropiadamente es un peso que no llegó a manos de la población objetivo que debía llegar, y son los más pobres de este país. Por eso no encontramos con sorpresa datos como el que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues el nivel de pobreza haya crecido. El dinero que estaba destinado a los programas sociales se lo robaron, así de simple. Aquí el asunto incluso va mucho más allá de la propia Rosario Robles. El asunto tiene que ver con un mecanismo que se usó, que en su origen, la excepción que se tenía al artículo, que se tiene al artículo primero de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios, era una excepción para beneficiar al Estado con contrataciones que hacía entre dependencias. ¿Qué quiere decir esto? La ley marca que debe haber todo un procedimiento en las adquisiciones, transparencia, todo un procedimiento, candados. Pero tiene una excepción que marca el que las dependencias pueden hacer con otras dependencias contrataciones sin sujetarse a la ley, siempre y cuando esa contratación sea en beneficio del Estado. Utilizando esta excepción, lo que fue ocurriendo es que funcionarios públicos fueron utilizando este mecanismo para sustraer dinero. Fueron utilizando este mecanismo para contratar empresas fantasma. Utilizaron este mecanismo para contratar empresas a las cuales se les compraban bienes o servicios a precios inflados. Es decir, son distintas modalidades para las cuales se usó este mecanismo. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, se usó como un mecanismo en el cual se fue fugando dinero en una conducta reiterada, de la cual la auditoría fue muy clara en ir informando año tras año lo que estaba ocurriendo. Las auditorías forenses que hizo la doctora Buchaín eran muy claras desde la primera que se hizo, y por eso se le daba ese carácter de auditoría forense. Eran los asuntos más delicados que teníamos en el país. Incluso los periodistas, cuando sabíamos que venía un informe de la auditoría, lo primero que buscábamos era la auditoría forense, porque sabíamos que eran los asuntos más relevantes. En cada una de estas auditorías se identificó y se señaló como un mecanismo irregular esto que se estaba haciendo de usar una excepción de la ley de adquisiciones para triangular recursos, en un mecanismo en el cual se comprueba con investigaciones como las que hizo el equipo de Aristegui Noticias que los entregables
no existían, eran una burla. Incluso en esta investigación que aportaron ustedes, que se documenta cómo cuando la auditoría estaba revisando ese tipo de contrataciones, lo que hicieron los funcionarios fue bajar de internet hojas, fotocopiar documentos, y eso era lo que suponían ellos que podían burlar, diría yo, a la propia autoridad. El abogado señaló que no estaban los asuntos concluidos, las auditorías, era una conducta tan reiterada que diría yo que eso fue uno de los motivos que llevaron a el auditor Portal a informarlo al propio presidente, como él mismo ha señalado. Y además hay un elemento adicional que se ha sumado en estos últimos días. El actual auditor superior de la Federación ha dicho que ellos han presentado denuncias también y que está en curso otras auditorías. ¿Por qué es importante esto? Porque quiere decir que la conducta reiterada no terminó sino hasta el final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Recuerdan ustedes que en Aristegui Noticias expusimos la investigación del Superiste, en particular, que se usó este mismo mecanismo, y al igual que ocurrió en esas otras dependencias, la conducta reiterada de usar este mecanismo para triangular recursos y contratar, entre comillas, bienes que en muchos casos no existieron, se dio de inicio a fin del sexenio de Enrique Peña Nieto. Para cerrar este punto, las auditorías son públicas, las auditorías se presentan en el Congreso, las auditorías de ellas tiene notificación cada una de las áreas auditadas, pero además están ahí disponibles y son parte de lo que un presidente debe conocer también. Yo diría que no me imagino que Enrique Peña Nieto no haya tenido conocimiento de esas auditorías más allá de la notificación que debían hacer los propios secretarios de Estado. Y bueno, ya lo contó el propio Portal. Así es, como lo contó el propio Portal, y que además el tema... Pero aunque no hubiera tenido la reunión el auditor con el presidente, que narró con mucho detalle el exauditor Juan Manuel Portal, estaba obligado el presidente a conocer el resultado de la revisión de la cuenta pública de cada uno de los años, y estaba obligado a saber de las observaciones que se le hacían a las secretarías, no de todas porque son miles si se quiere, pero de las sustantivas y de las más importantes, y más aún que se presentaron denuncias ante la Procuraduría General de la República por presuntos desvíos millonarios. ¿A poco el presidente no estaba obligado, aunque no le dijera nada a Portal y aunque no le dijera nada hasta Rosario Robles, si se quiere, de saber de eso? Bueno, en la estructura jerárquica y en el nivel de responsabilidades se supone que el presidente tiene responsabilidad sobre todos sus secretarios, sobre todo su gabinete, pero además has planteado un punto bien importante, el tema de la Procuraduría, porque eso se denunció en la Procuraduría y eso se mantuvo empantanado, archivado, y mientras seguía ocurriendo la conducta reiterada de se seguía sacando dinero. Entonces hay un nivel de responsabilidades que me parece es obvio, va más allá de Rosario Robles, para abajo, pero también para arriba, por supuesto. Evidentemente, tal cual lo dijo el propio Portal esta semana, yo le planteé del presidente de la República para abajo y dijo, pues sí, obviamente aquí estamos hablando de un tema de esa naturaleza, estamos aquí dándole vueltas a si supo o no Peña Nieto, si le informó o no Rosario a Peña Nieto. A ver, estamos hablando de una cuestión de Estado. Estamos hablando de que es el caso de estos desvíos de Sedesol, Sedatu. Estamos hablando solamente de Sedesol y Sedatu, pero estamos hablando de algo que involucra a 11 dependencias gubernamentales, a varias universidades públicas, a 21 universidades públicas y 186 empresas, la mayoría de ellas fantasma. Bueno, de eso estamos hablando, de
algo que tiene que ver con capítulos en el sexenio de Enrique Peña Nieto que ahora se están investigando y que indican que hubo desvíos multimillonarios del dinero de la gente, del dinero del erario hacia triangulaciones diversas. Este es el caso en el que estamos parados esta mañana aquí y estos días porque metieron a la cárcel a Rosario Robles, pero está el caso de Operación Zafiro, está lo que ocurrió con el ISSSTE y cuántas otras cosas eventualmente podrían ocurrir, pero solo con las que estamos aquí mencionando nos habla de un modus operandi desde el ámbito político para la sustracción millonaria de recursos de los mexicanos. Y creo que ese es el tema principal y la gran pregunta es si el caso Rosario Robles va a detonar un proceso amplio, múltiple, integrado, como ha ocurrido en otros países del mundo, que le hemos llamado maxiproceso a la usanza de lo que sucedió en Palermo hace ya varias décadas y que significó pues un proceso que involucró a centenares de funcionarios, jueces, empresarios, una red muy amplia que por eso se le llamó maxiproceso. Este caso específico, concreto, bueno, hay varios aquí colaterales ya que están eventualmente conectados con lo mismo. La detención de Juan Collado, lo que está ocurriendo con Ancira, lo que está ocurriendo con los exgobernadores, es todo un conjunto de cosas que de una u otra manera en un punto determinado pueden conectar en algo que explique lo sucedido en un sexenio, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fabricio. Sí, yo creo que de lo que estamos hablando es efectivamente de una perversidad, yo no tendría otra palabra para calificarla, en desviar recursos que son para los pobres, porque era la cruzada contra el hambre, era lo que manejaba Rosario Robles. Eso lo hace más grave aún, pero pudo haber sido para otros asuntos, pero lo hace más grave. Se hace más grave todavía cuando se utiliza las universidades como esta exclusión, digamos, de cumplir con la ley. Se utiliza las universidades, que son universidades que están en lugares muy peculiares, ¿no? Tabasco, Hidalgo, Quintana Roo, la UAM y la UAM, del Estado de México, Morelos, usando dependencias públicas, además de la Sedesol. Se usó a Pemex, se usó a Banobras, que era el director era Alfredo del Mazo, se usó a la SEP cuando estaba Choyfet, es decir, tienes un desvío que, como dices, Carmen, no son cacahuates, porque si pensamos que entre 5,000 millones y 7,000 millones hay nada más 2,000 millones de diferencia, es decir, se trata de una perversidad a la hora de instrumentar un desvío de recursos, 180 y tantas empresas fantasma que borran, digamos, la respuesta a la pregunta central: ¿a dónde fue a parar ese dinero? Ahora, del lado del abogado y de los voceros del abogado que hay en los medios, hay una especie de formalismo extraño, ¿no? No decir lo que no está en el expediente no existe, no era responsabilidad de la secretaria, los contratos, ¿no? La firma de los contratos. Entonces se difumina la responsabilidad y a mí me pareció, no sé qué opinen ustedes, que este abogado que pertenece al despacho Olea Hernández está defendiendo a Enrique Peña Nieto más que a Rosario Robles. Él dice que no lo conoce y que no está defendiendo a nadie. Porque, Peña. Porque si te fijas, en la primera audiencia, Saucedo, que era el abogado que habló, fue el que implicó a Mid y a Peña Nieto. Y ahora estos nuevos abogados nos están diciendo, no, Peña Nieto no sabía nada. Entonces yo me pregunto si estos abogados están defendiendo en realidad al presidente, al expresidente Peña, o a su representada Rosario Robles. Él dice que no habla por Rosario Robles, sino por algo llamado la defensa de Rosario Robles. Pero se supone que lo contrató ella, ¿no? ¿O quién lo contrató? Pues yo ya no sé quién está pagando los honorarios de este despacho. Pero lo que digo sobre el formalismo me parece importante, es decir,
dicen, no debería de tener la prisión preventiva. No, bueno, si somos formales, en el artículo 168 del Código Nacional Penal dice que falsedad en domicilio es motivo de prisión preventiva. Entonces, si vamos a ser formales, pues ahí está. A ver, ¿ahí viste eso? ¿Dónde lo viste? Está en el... ¿Revisaste el código? Revisé el código. A y ver. Aquí dice... ¿Lo tienes ahí? Aquí lo tenía yo. Está aquí. Dice... el arraigo... Es el arraigo... no, se refiere al arraigo. Dice, la falsedad sobre el domicilio... son causales de prisión preventiva. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. Es clarísimo. Entonces, bueno, si vamos a ser formales y decir que porque no estaba en el expediente no existe, bueno, pues seamos formales y esa prisión preventiva está fundamentada textualmente, literalmente, en la sección 1 de ese artículo 168. Pues ahí está el tema que nos enteramos porque se había interpretado indebidamente los 2 meses de prisión para Rosario Robles. Ya lo explicó también el abogado cuando le preguntamos del tema. Bueno, ahora ya sabemos porque ya se conoce el documento, lo puede usted consultar en www.aristeguinoticias.com, en nuestro portal está el documento del resolutivo del juez y ahí se puede identificar cómo es que el juez dice que estará en prisión hasta que concluya el proceso. No 2 meses. ¿Y de dónde salió lo de los 2 meses? Pues de una mala interpretación de alguien que nos fuimos con la finta a todo mundo para decir que el juez había dicho que 2 meses. Y el tema es que son 2 meses para que la fiscalía termine de presentar el caso mismo. Entonces eso no significa que eso derivaba en que ella estaría solo 2 meses. Ya queda claro que ella estará en prisión hasta que termine el proceso si no prosperan los recursos que va a promover la defensa de Rosario Robles para evitar que esto ocurra, pero si no prosperan, entonces estará todo el proceso en la cárcel. Me parece que lo que has planteado, Carmen, de la posibilidad de un maxi proceso es lo que realmente debía importar en un caso como este. Porque el tema, insisto, va mucho más allá de Rosario Robles y en estos momentos se tiene la oportunidad de que se revise legalmente, judicialmente, se ponga atención en todo ese mecanismo, ese sistema que se usó por muchos años para sustraer recursos públicos. Esas modalidades mediante las cuales servidores públicos y particulares, en el caso de las compañías que se usaron para este tipo de mecanismo, y universidades, qué pena que las universidades terminaron embarradas en este asunto. Las universidades que además creo que no fue algo al azar que se pensara en universidades para esto. Siempre se justificaba el que un convenio con una universidad era algo que garantizaba el tipo de servicios que se estaban prestando, pero no era así. En realidad lo que se hacía era encubrir mecanismos para sustraer recursos públicos. Tenemos en estos momentos muchos elementos con los cuales las autoridades pueden trabajar para ir mucho más allá de un personaje, de un área en particular. Tienen que abrir el caso a todas las dependencias que usaron este tipo de mecanismos y más aún se va a tener que revisar de nuevo en función de lo que estuvo ocurriendo las propias leyes para que no se repita casos como los que ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, es la posibilidad de toda una transformación que apuntaría a el verdadero combate a la corrupción. Sin duda, con todo lo que has dicho, creo que pues estamos poniendo ese foco para no irnos a los detalles satelitales, ¿no? Sino el eje principal es exactamente lo que aquí se está planteando. Mesa de análisis.
déjenme presentar antes de regresar en la parte final con Ana Lilia y con Fabricio lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre la resolución que dictó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y bueno, pues que vinculó a proceso a Rosario Robles. No se trata de una venganza, dice López Obrador, al ser sobrino de Dolores Padierna. Yo no creo que sea un asunto de venganza. Y yo repruebo eso. No debe de haber venganza. No se debe de utilizar la ley ni las instituciones con ese propósito. Nunca más fabricar delitos. No se me va a olvidar de cómo se dedicaban a fabricar delitos. Había ministerios públicos, metían el papel en la máquina y a darle todo el Código Penal. Sacaban el papel y fírmale. No, pero fírmale. Eso no. Nunca más fabricar delito a nadie. Nos vamos. Fabricio, ¿qué dices de esta declaración? Bueno, se ha dicho que por ser sobrino de Dolores Padierna, este juez tiene conflicto de interés. Si vamos a ser formalistas, como están siendo muchos, el artículo 37 del Código Nacional de Procesos Penales, ya lo revisé, y solo dice que se recusa, digamos, se retiraría el impedimento, ¿no? Sería que fuera esposo, concubina, conviviente, dice. No dice nada sobre el parentesco de sobrino. Lo que me parece es que sí es un error, aunque son sorteados estos, sí, es por sorteo. estos jueces, pero sí parece políticamente inadecuado que fuera el sobrino de Dolores Padierna. Hasta ahí creo que es el asunto. No creo que pudiera ser causal, porque formalmente no lo es, de que tuviera un impedimento este juez para entrar, ¿no? Pues yo creo que sería una pena que se quede en el tinte político este asunto, porque me parece que se tiene una oportunidad muy buena, la primera seria, de ir desmantelar todo un sistema de robo al erario, que de eso fue este modo de contrataciones disfrazadas, y la prueba está en saber hasta dónde llegó ese dinero, en que se investigue a todos los involucrados y que no se vea esto con un sesgo político. La profundidad de la propia investigación dependerá también los resultados, y que tengamos un caso que sea ejemplar para toda la administración de justicia y la administración pública, el cómo administran el dinero del erario. Ni más ni menos, pues seguiremos hablando de todo esto. Gracias, Ana Lilia Pérez Mendoza, por estar aquí esta mañana. Gracias, Fabricio, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen. A los dos, gracias.